Cuando ves imágenes o videos de Ramzan Kadyrov en redes sociales, su apariencia y comportamiento son exactamente lo que esperarías de un líder de guerra despiadado. Pero este hombre no es solo una figura intimidante. Es una pieza clave en el tablero de poder de Vladimir Putin. Muchos lo llaman el soldado de a pie de Putin. Y su misión ha sido clara: mantener el control en la República de Chechenia y sofocar cualquier voz disidente contra el Kremlin. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que los peones que juegan con demasiado poder terminan convirtiéndose en un problema. Kadyrov, lejos de ser una solución para Putin, se ha vuelto un dolor de cabeza, generando más conflictos de los que resuelve. La insurgencia en el Cáucaso del Norte ha sido una de las grandes pesadillas del Kremlin. Y ahora, con Kadyrov acumulando enemigos y siendo señalado por brutales violaciones a los derechos humanos, muchos se preguntan cuánto tiempo más seguirá siendo un aliado útil para Rusia. Pero para entender el presente, hay que remontarnos al pasado. ¿Qué era Chechenia antes de Kadyrov? ¿Antes de la Unión Soviética? Esta región, situada en el Cáucaso del Norte, ha sido hogar de un pueblo con una historia de resistencia que se remonta siglos atrás. Sus primeros habitantes, los pueblos Bainak, han luchado generación tras generación para preservar su identidad en un territorio codiciado por imperios y superpotencias. Su lengua, su cultura y su espíritu de lucha los han convertido en un símbolo de resistencia. Y entre todos sus guerreros, hay uno que destaca por encima del resto: el legendario Imam Shamil. Un líder que en pleno siglo XIX se enfrentó al Imperio ruso con una estrategia que dejó en ridículo a los zares. Shamil no solo era un comandante militar, sino también un político y diplomático astuto. Mientras Rusia se regodeaba por su victoria sobre Napoleón, Shamil lograba lo impensable: unificar a los pueblos montañeses y hacer que el gigante ruso tambaleara. Durante 25 años, su resistencia fue un dolor de cabeza para el zar. En un momento épico de la historia, Shamil, acorralado en plena batalla, se lanzó desde una altura sobre los soldados rusos. Derribó a varios con un solo movimiento de su espada y, al ser herido, arrancó el arma de su propio cuerpo para contraatacar. Su historia se convirtió en leyenda y hasta el zar Nicolás I le tuvo respeto. En lugar de ejecutarlo, lo exilió, pero el mito de Shamil sigue vivo hasta hoy, alimentando el deseo de independencia de los chechenos. Pero la lucha de Chechenia no terminó ahí. Con la llegada de la Unión Soviética, el pueblo checheno sufrió una de sus peores tragedias. Bajo el régimen de Stalin, fueron deportados en masa, acusados falsamente de colaborar con los nazis. Familias enteras fueron arrancadas de sus hogares y trasladadas en condiciones inhumanas. Más del 60% de la población murió. Décadas después, cuando lograron regresar, encontraron su tierra ocupada por migrantes rusos, su cultura reprimida y su idioma desplazado. Sin embargo, la caída de la URSS trajo una nueva oportunidad. Al igual que las repúblicas bálticas y otras naciones del Cáucaso, Chechenia proclamó su independencia en 1991. Pero Moscú no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Lo que siguió fueron años de guerra brutal. La primera guerra chechena fue un golpe humillante para Rusia, que a pesar de su poder militar, no logró someter completamente la región. Los rebeldes chechenos, liderados por figuras como Johar Dudayev y Shamil Basayev, usaron tácticas de guerrilla para mantener a raya a las tropas rusas. Uno de los episodios más impactantes fue la crisis del hospital de Budionovsk en 1995, donde un pequeño grupo de combatientes chechenos tomó a 2.000 rehenes en territorio ruso y obligó al Kremlin a negociar. Este evento dejó en evidencia la fragilidad del gobierno de Boris Yeltsin y puso a Rusia en el ojo del huracán a nivel internacional.
Pero la verdadera vuelta de tuerca llegó con la Segunda Guerra Chechena. Tras la muerte de Dudayev, Rusia vio una oportunidad para imponer su control. Y aquí es donde entra en escena la familia Kadyrov. Ashmat Kadyrov, un antiguo líder religioso y comandante checheno, cambió de bando y juró lealtad a Moscú. Su traición le costó la vida, pero su hijo Ramzan tomó el relevo, convirtiéndose en el hombre fuerte de Chechenia con el respaldo de Putin. Bajo su mandato, la región ha sido gobernada con puño de hierro. Acusado de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores, Kadyrov se ha convertido en una de las figuras más temidas de Rusia. Pero su brutalidad ha hecho que incluso en el Kremlin comiencen a cuestionar su lealtad. En política, los aliados incómodos tienen fecha de caducidad. Sin embargo, la situación en Chechenia sigue siendo un polvorín a punto de estallar. Aunque Kadyrov ha consolidado su poder con el respaldo de Moscú, su estilo de gobierno despiadado ha generado descontento, incluso dentro de su propio círculo. La represión, el abuso de poder y las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos han convertido a Chechenia en un estado casi independiente dentro de Rusia, pero gobernado con un control absoluto que no deja espacio para la oposición. A pesar de su lealtad pública a Putin, Kadyrov ha mostrado en varias ocasiones un carácter impredecible. Sus constantes demostraciones de fuerza y declaraciones desafiantes han hecho que algunos en el Kremlin lo vean como un potencial problema a largo plazo. Además, su ejército privado, la temida Guardia de Kadyrov, actúa como una fuerza autónoma que responde únicamente a él, lo que genera tensiones con el resto de las fuerzas de seguridad rusas. El futuro de Chechenia podría cambiar drásticamente si la estabilidad del gobierno ruso se ve amenazada. Con la guerra en Ucrania debilitando a Rusia en múltiples frentes, la dependencia de Putin en líderes regionales como Kadyrov podría volverse una vulnerabilidad. Si el Kremlin percibe que Kadyrov está acumulando demasiado poder o que su lealtad no es inquebrantable, no sería extraño que intentaran sustituirlo o debilitar su posición. Por otro lado, la población chechena sigue dividida. Mientras algunos ven en Kadyrov un líder fuerte que ha traído estabilidad tras años de guerra, otros lo consideran un traidor que ha vendido a su pueblo a Moscú. El sentimiento independentista, aunque reprimido, no ha desaparecido, y cualquier signo de debilidad en el gobierno de Kadyrov podría reavivar la lucha por la autonomía. En este juego de poder, la gran incógnita es ¿qué pasará cuando Putin ya no esté en el poder o cuando la relación entre Moscú y Kadyrov se vuelva insostenible? ¿Sobrevivirá el régimen checheno actual sin el respaldo del Kremlin? ¿Podría Chechenia volver a desafiar a Rusia como lo hizo en el pasado? Solo el tiempo dirá si Kadyrov es un líder con futuro o simplemente otro peón que será descartado cuando deje de ser útil. Sin embargo, la situación en Chechenia sigue siendo un polvorín a punto de estallar. Aunque Kadyrov ha consolidado su poder con el respaldo de Moscú, su estilo de gobierno despiadado ha generado descontento, incluso dentro de su propio círculo. La represión, el abuso de poder y las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos han convertido a Chechenia en un estado casi independiente dentro de Rusia, pero gobernado con un control absoluto que no deja espacio para la oposición. A pesar de su lealtad pública a Putin, Kadyrov ha mostrado en varias ocasiones un carácter impredecible. Sus constantes demostraciones de fuerza y declaraciones desafiantes han hecho que algunos en el Kremlin lo vean como un potencial problema a largo plazo. Además, su ejército privado, la temida Guardia de Kadyrov, actúa como una fuerza autónoma que responde únicamente a él, lo que genera tensiones con el resto de las fuerzas de seguridad rusas. El futuro de Chechenia podría cambiar drásticamente si la estabilidad del gobierno ruso se ve amenazada. Con la guerra en Ucrania debilitando a Rusia en múltiples frentes, la dependencia de Putin en líderes regionales como Kadyrov podría volverse una vulnerabilidad.
Si el Kremlin percibe que Kadyrov está acumulando demasiado poder o que su lealtad no es inquebrantable, no sería extraño que intentaran sustituirlo o debilitar su posición. Por otro lado, la población chechena sigue dividida. Mientras algunos ven en Kadyrov un líder fuerte que ha traído estabilidad tras años de guerra, otros lo consideran un traidor que ha vendido a su pueblo a Moscú. El sentimiento independentista, aunque reprimido, no ha desaparecido, y cualquier signo de debilidad en el gobierno de Kadyrov podría reavivar la lucha por la autonomía. En este juego de poder, la gran incógnita es ¿qué pasará cuando Putin ya no esté en el poder o cuando la relación entre Moscú y Kadyrov se vuelva insostenible? ¿Sobrevivirá el régimen checheno actual sin el respaldo del Kremlin? ¿Podría Chechenia volver a desafiar a Rusia como lo hizo en el pasado? Solo el tiempo dirá si Kadyrov es un líder con futuro o simplemente otro peón que será descartado cuando deje de ser útil. Kadyrov no perdió el tiempo en consolidar su poder. Con un ejército personal compuesto por miles de soldados extremadamente leales y una red de inteligencia brutalmente eficiente, eliminó a sus enemigos uno a uno. Cientos de insurgentes fueron asesinados o desaparecidos, y cualquier disidencia fue sofocada sin piedad. Pero la represión no solo alcanzó a los combatientes, sino también a periodistas, activistas y cualquier persona que osara desafiar su autoridad. Sin embargo, ni siquiera su despiadada mano de hierro pudo borrar por completo la insurgencia. En 2011, un atentado suicida en el aeropuerto de Domodedovo dejó 37 muertos y 173 heridos, recordándole al mundo que la guerra, aunque silenciada, seguía viva. Con el paso de los años, la atención del mundo se desplazó hacia otros conflictos y la lucha en Chía pasó a un segundo plano. Pero los intentos de acabar con Putin nunca se detuvieron. Entre 2004 y 2014, hubo múltiples planes para asesinar al líder ruso, siendo el más impactante en 2012, cuando las fuerzas de seguridad desactivaron un explosivo que estaba destinado a detonar al paso de su caravana. Pero como si de un personaje indestructible se tratara, Putin siempre logró salir ileso, alimentando su imagen de líder imbatible y reforzando su control sobre Rusia y sus regiones estratégicas. Finalmente, en 2014, Rusia logró asestar el golpe definitivo a la insurgencia con la muerte de Doku Umarov, el líder más peligroso de la resistencia. Con su desaparición, el conflicto pareció llegar a su fin, o al menos así lo presentó el Kremlin. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que los conflictos de esta naturaleza nunca desaparecen por completo. Mientras Putin enfrenta nuevos desafíos, como la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con Occidente, el fantasma de Chía sigue latente, esperando el momento perfecto para resurgir. ¿Estamos realmente ante el fin definitivo del conflicto? ¿O es solo la calma antes de una nueva tormenta? La historia nos dice que la paz en Chía es solo una ilusión pasajera. Solo el tiempo revelará la verdad.